Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Todas las cosas en su conjunto y cada una de ellas en su individualidad son historias. Vemos historias en los noticieros, en las películas, en los libros. Pudiéramos considerar al derecho la obra narrativa del Estado, una especie de historia. El branding basa todo su actuar a través de historias. ¿Y no los chismes serían una construcción interactiva de historias? Son tan importantes las historias en nuestras vidas que las hemos incorporado a las redes sociales. Está la historia, la story de Instagram, de Facebook, de Twitter ahora. Cuando nos demos cuenta estarán en los cajeros automáticos. No podemos deshacernos de ellas. Tal es la importancia que el ser humano le otorga a la narración, al arte de narrar. Pues bueno, entre todas las historias, yo hoy quisiera que nos enfoquemos en una que considero muy importante. Aquella historia que habita en nuestra mente, en ese rincón indómito de nuestro ser. Aquella historia con la que interiorizas e interpretas tu propia existencia, lo que te dices de ti misma. Especialmente cuando sientes que has traicionado la idea que tienes o que otros tienen de ti. Es un tema que me puede mucho porque yo como migrante soy una mexicana, una yucateca, viviendo en Italia desde hace varios años. He tenido que reinventarme constantemente. En México yo era una abogada muy comprometida con los derechos humanos, ejercía la docencia, participaba en programas de radio, tenía una vida muy activa. Y al mudarme a un recóndito pueblo del sur de Italia, dejo de ser todas esas cosas. ¿Saben lo que es un plot twist? Un giro narrativo. Cuando en el relato sucede algo, puede ser un hecho o puede ser la revelación de una información que se mantenía oculta. Y cuando esta revelación o este hecho sucede, cambia el curso y la dirección por completo de la historia. Pues bueno, yo sentía que este plot twist que había vivido había resultado en mi contra, que era alguien más quien estaba narrando, no yo. Me sentía extranjera de mi propia historia. De ser una persona muy comunicativa, a mí me encanta hablar, me imagino que se nota, paso a tener dificultades para poder explicarme en las cosas más sencillas, porque no dominaba la lengua, mucho menos el dialecto y los modismos, todo ese peso cultural que recae sobre las palabras. Además, las leyes eran diferentes, entonces yo no podía ejercer el derecho. Yo que enseñaba literatura mexicana, al mudarme a Italia, yo conocía a muy pocos autores italianos. Sentía que había perdido las cosas en las que yo era buena, las cosas que me definían, al punto de exiliarme de mí misma. Hasta que un día crucé una frontera de la cual no había punto de regreso. Me convertí en madre de una niña hermosa que me hizo replantear toda mi existencia. Ese fue mi plot twist. Porque para empezar, yo jamás hubiera imaginado que iba a desear tanto ser madre. En segundo lugar, nunca me hubiera imaginado que iba a disfrutar tanto de serlo. Y en tercer lugar, no esperaba que dentro de la maternidad yo pudiera encontrar este trampolín de vitalidad y de energía y de inspiración, que allá hubiera encontrado yo mi propia salvación, porque decidí empezar a seguir mis sueños o a retomar mis sueños. Retomé la escritura, retomé la docencia. No me había atrevido a estudiar literatura, que era un sueño que yo tenía desde siempre. Entonces estudié una maestría en literatura. Fui creando nuevos espacios culturales, aquellos que no existían en el lugar donde yo vivía. Había espacio para ellos. Poco a poco fui retomando y asentando mi propia historia, mi propia narración. Con todo y este gran plot twist que nos ha sucedido con la pandemia, bueno, digamos que yo ya había entrenado para muchos cambios, 6 mudanzas en 6 años. Ahora vivo en Florencia. Bueno, cuando empecé a hablar, recité un poema de Alejandra Pizarnik, explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. La escritora argentina vivió en el siglo XX, de una infancia y una adolescencia algo complejas, tortuosas. Siempre resintió
la comparación que su madre le hacía con su hermana y el rechazo por su aspecto físico que no comulgaba con los estándares de belleza de la época. Esto le deja a ella una sensación de orfandad que se combina con una sensación de extranjería, porque su familia era una minoría cultural, eran judíos que habían llegado a Argentina de Eslovaquia, me parece. Era lesbiana y su familia jamás la aceptó por ello, al punto de que después de muerta mantenían ocultos los diarios de Alejandra Pizarnik. Tuvo un final muy trágico. A la edad de 26, no, de 36 años, a la edad de 36 años, Alejandra Pizarnik se quita la vida, dejándonos, eso sí, con hermosísimos versos. Se entiende mejor ahora el poema de Pizarnik, ¿verdad? Explicar con palabras de este mundo. Es decir, que lo que ella estaba viviendo lo consideraba completamente ajeno a esta realidad. Tan ajeno que no había una manera de comunicarlo. Estaba sola en ello. Que partió de mí un barco llevándome. Chao, adiós. No estoy acá. Soy un vacío en este mundo. ¿Qué hubiera pasado si Alejandra Pizarnik hubiera encontrado los referentes adecuados? ¿Qué hubiera pasado si Pizarnik hubiera leído a Pizarnik, alguien como ella, con quien identificar sus sentires? Durante mucho tiempo, la historia y las historias de las mujeres se han limitado a las opiniones que tienen sobre nosotras un montón de hombres. El sexo débil nos llamaban, por ahí un filósofo postulaba que éramos un hombre inacabado, un filósofo insignificante, se llamaba Aristóteles. Y aunque las historias tuvieran o pretendieran tener un semblante feminista, como Madame Bovary, la tía Tula, habrá quien diga que Fortunata y Jacinta, pero no me convence, estas historias eran escritas por hombres. Y se nota. Eso nos llevaba a adoptar una narrativa en un lenguaje que no es el nuestro. Esto es algo que hasta la fecha lo resiente la inteligencia artificial, porque cuando los programadores son en su mayoría hombres, estas tecnologías se comportan con el sesgo con el que son, obviamente, programadas. Pudiéramos creer que hemos superado esa época en la que nuestras historias se contaban desde fuera. Pero no es así, o al menos no del todo. Porque tenemos que tomar en cuenta que prácticamente no solo el canon, sino toda nuestra civilización, o casi toda, se ha construido desde la mirada de los varones y de los colonizadores y colonizadoras. Esto es algo importante. Desde ahí se ha formado un arquetipo de mujer, es decir, un modelo, un prototipo, que las mujeres hemos de consagrar todos nuestros esfuerzos para alcanzar aquello que se espera de nosotras, de nuestro personaje. Si bien ya pasaron varias décadas desde que la pregunta era, ¿eres una Jackie o una Marilyn? Y hoy existe una variedad de modelos, de arquetipos para elegir. Por ser modelos, por ser moldes, no dejan de ser jaulas, jaulas que aprisionan nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser, quienes somos realmente, nuestras historias, porque somos nuestras historias. En esta era digital que está sumamente incrementada por los tiempos de coronavirus, vivimos casi toda nuestra experiencia social a través de Internet. Esta era digital que nos proporciona una falsa sensación de control sobre nuestra imagen, porque vamos a elegir nuestra mejor selfie entre millones que nos podamos tomar y vamos a aplicarle filtros, ediciones, borrar lo que está mal, lo que no nos gusta, imperfecciones, mejorar la imagen, colocar adornos. No nos permitimos apreciar el error, lo chueco, lo desalineado, en un mundo que enaltece lo liso, lo llano, lo pulido, como diría el filósofo Byung-Chul Han. No queda espacio para el desgarre, para el dolor. Si no me crees, mira tu celular o las televisiones de pantalla plana.
Los diseños sobrios, lisos, austeros, monocromáticos, brillantes. No permitimos marcas, rayas, estrías, tachaduras, todo lo que represente fealdad. Queremos cancelar todo lo que representa incomodidad, pero que a la vez también representa resistencia. Mujeres menstruando, que no se hable. Mujeres envejeciendo, ay no, que las escondan. Mujeres quejándose, no son las formas. 400 años antes de Pizarnik, Teresa de Ávila, desde España, escribió Vivo sin vivir en mí. ¿Notan el parecido? ¿Qué hubiera pasado si Teresa de Ávila hubiera vivido en nuestros tiempos y en vez de tinta hubiera utilizado un tuit y hubiera escrito su emblemático verso, muero porque no muero? La gente lo leería escandalizada. Ay, amiga, todo bien, amor propio, medícate. O de plano la silencian para no escuchar nada de esto. Porque no nos permitimos la vulnerabilidad, no nos concedemos mirar hacia el abismo, descubrir la oscuridad, que es indispensable para poder apreciar la luz. Esta falsa transparencia de nuestros tiempos lleva consigo su propia condena, porque en ella podemos ser solo lo que se nos permite. Peor aún, solo lo que nosotras nos permitimos, porque si algo caracteriza a estos tiempos, es que la opresión es tal que nos hemos convertido en nuestros propios verdugos, repitiéndonos, tengo que ser excelente en el trabajo, excelente profesional, leer muchos libros, ser una buena esposa, una buena hija, una buena madre, una buena novia, tengo que ir al gimnasio, llevar una dieta sana, llevar una vida ética, tengo que estar al tanto de las cosas que suceden en el mundo, en la mesa una dama y una larga lista de etcéteras. Somos víctimas y victimarias de una cultura de la optimización y de la comparación. Pero el mayor miedo no es compararnos con otras personas, sino que nos comparamos con la versión ideal que tenemos de nosotras mismas. Y la vida está llena de manchas de café en el mantel, de llegar 5 minutos tarde, de unos kilitos de más o de menos, de no tener ganas. Y está bien, está bien. Con las pandemias mundiales, sobre todo, especialmente, pero no solo, vivimos a través de imágenes, de sombras como en la caverna de Platón, que no son la realidad, son apenas reflejos. Poetas, filósofos y filósofas han considerado que podemos hacer de nuestra vida una obra de arte. Esto nos compromete a una narrativa original de autogestión. ¿Qué quiero decir? A una escritura y una lectura que parta de nosotras mismas y nada más, a partir de acciones e interpretaciones. Eres tu narradora principal, eres tu personaje principal sobre todo. ¿Tú dejarías que alguien agarre tu celular y tuitee o postee en Instagram, en Facebook, en TikTok, en estas cosas como si fueras tú? Como que postee cosas como bajo tu nombre, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué dejas que otros te definan? ¿Por qué les dejas a otros hablar por ti? Sácatelos de la cabeza y de tus libreros y de todos los lugares donde quieras. La historia es tuya, tuya. Tu historia la cuentas tú con tu voz. En algún punto dije algo así de que la mente es el rincón indómito de nuestro ser. Es decir, que no lo podemos domar. Mentí. Estamos llenas de influencias, de sesgos, de estereotipos con los que nos han educado o maleducado, pero podemos ir derribando estas influencias. Ve abriendo espacio para tus imperfecciones, para escuchar tu propia voz.
Y que te quede clara una cosa, no tienes por qué ser un libro abierto, no tienes por qué dar explicaciones a nadie. Si tú no le quieres decir a nadie que eres LGBT o neurodivergente o víctima de algún tipo de violencia o lo que sea, puedes no hacerlo. Lo que sí es muy importante es que hagas de tu mente el primer lugar seguro. Si estás viviendo una historia, una vida que no es la tuya, salte de ahí. Migra hacia tu propia historia. Y si de repente las cosas cambian, aprovecha para un plot twist. Gracias.